Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí reunidos en este día lunes, nuestro segundo día de este temario, los eventos finales, basados en el libro de Apocalipsis con el doctor Andrade desde la Universidad Adventista de Montemorelos en México. Queremos enviar un saludo a todos los que están conectados en Colorado, en Kansas, en Nebraska, South Dakota, Iowa y Missouri. A todos ustedes les decimos sean muy bienvenidos. Para empezar nuestro programa esta tarde, vamos a hacerlo con unas palabras de oración. Por favor, acompáñenos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en esta tarde. Aunque estamos, Señor, esparcidos en diferentes lugares, y no estamos todos en un mismo edificio, pero creemos que tu presencia es real y estás con cada uno de nosotros. Imploramos que tu Espíritu Santo nos bendiga en este día. Queremos pedirte que tú uses al doctor Andrades para la exposición de tu santa palabra en este día. Querido Señor, que nuestra mente pueda estar abierta para entender y nuestros corazones puedan estar dispuesto para practicar lo que aprendemos, que podamos ver con mente clara, poder comprender, Señor, el significado de los eventos finales y sobre todo para preparar nuestras vidas para el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a todos nuestros hermanos que están conectados en esta tarde. Queremos orar también, Señor, por aquellos que están padeciendo enfermedades, por aquellos que están infectados por el coronavirus. Pedimos tu misericordia, tu intervención en proteger y salvar sus vidas. También oramos, Señor, por aquellos que están batallando enfermedades como el cáncer, ataques del corazón, derrame cerebral. Oramos por aquellos, Señor, que tienen otras dolencias. También oramos por aquellos hogares que han sido golpeados, lastimados emocionalmente con el estrés, la preocupación de los días que vivimos. Suplicamos, querido Dios, por aquellos que han perdido sus trabajos o por aquellos que sus horas de trabajo han disminuido. Te ruego que puedas proveer para sus necesidades. También oramos por la salud espiritual de cada uno de nosotros, por la salud espiritual de nuestras iglesias y también por la salud financiera de la misma, Señor. Y en esta hora, Señor, nos disponemos a escuchar tu santa palabra para ser llenado con ella. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. A continuación, vamos a ser deleitados con una música especial. Transformados serán.
espíritu y la novia dicen ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve, el espíritu y la novia dicen Estimados hermanos, llegó el momento de escuchar el mensaje. Desde anoche comenzamos a escuchar el mensaje del Apocalipsis. Esta noche es la segunda noche. Esperamos que el Señor esté con nosotros. El predicador que toda la semana estaremos escuchando es el doctor Juan José Andrade, director de la Escuela de Teología de la Universidad de Montemorelos. Le damos la bienvenida. Que sea una bendición para todos. Escuchemos. Hola mis hermanos, es un placer saludarlos. Les extiendo una cordial bienvenida a esta semana de oración. Jesús en el libro de Apocalipsis. Recuerden, esta es una visión evangélica del libro de Apocalipsis. Tratamos de resaltar las buenas nuevas de este maravilloso libro. Y espero que a lo largo de esta semana pues podamos incrementar nuestra confianza, nuestra seguridad en la dirección de Dios, en el control que Él tiene sobre el universo, sobre el mundo, sobre la iglesia y sobre la vida de cada uno de nosotros de manera particular. He titulado al mensaje de esta noche, un mensaje codificado acerca del futuro. Y miren, muy temprano en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, encontramos una de las primeras causas de controversia en este libro. El capítulo 2 y el capítulo 3 ha sido motivo de diferentes interpretaciones en el mundo cristiano. A lo largo de la historia, los cristianos han interpretado
estas 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias de manera diferente. Y entonces nosotros debiéramos preguntarnos si estas cartas son realmente lo que parecen. Dije que ha habido diferentes interpretaciones. Por un lado, hay quienes sostienen que estas cartas fueron cartas reales, escritas por un pastor a una congregación real ubicada en una parte geográfica específica con problemas y características especiales. Algunos así las identifican como cartas literales. Otros piensan que estas cartas son realmente mensajes codificados de algo más allá, que ocultan un mensaje secreto. Y hay otras personas que han entendido que estas cartas representan periodos históricos, periodos en la historia de la iglesia cristiana. Así que verán, son interpretaciones diferentes que se han hecho acerca de estas 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y pretendemos en esta hora tratar de encontrar cuál es el mejor significado, cuál es la mejor interpretación acerca de estas 7 cartas a las 7 iglesias. Para eso voy a tratar de usar una ilustración. Miren, durante la Segunda Guerra Mundial, los países aliados, las personas que trabajaban para los países aliados y que estaban detrás de las líneas enemigas, tenían que ser muy cuidadosos con los mensajes que enviaban hacia esos países ocupados por las fuerzas de Hitler. Tenían que ser muy cuidadosos porque podían en un momento dado ser interceptados esos mensajes, y no tan solo eso, sino que las personas que enviaban esos mensajes corrían el riesgo de ser encarcelados o incluso perder la vida. Un ejemplo muy característico de esto es lo que sucedió con Noruega. Por 5 años, este país estuvo ocupado por las fuerzas de Hitler. Entre 1940 y 1945, Noruega fue un país ocupado por las fuerzas nazis. Y algo que sucedió durante estos 5 años fue que la población de este país estaba dividida. Por un lado, había una parte de personas que seguían siendo leales a su rey, el rey que ellos habían elegido, el rey Wacom, que junto con su gobierno tuvieron que huir cuando la invasión nazi llegó, tuvieron que huir y refugiarse en Inglaterra. Pero una buena parte de la población en Noruega seguían siendo leales a ellos y trataban de mantener correspondencia secreta con ellos. Otra parte de la población estaba ocupada por personas que habían aceptado y se habían sometido al régimen impuesto por las fuerzas de Hitler. Así que podemos decir el país estaba dividido. ¿Qué hacer cuando las personas de Noruega querían comunicarse con algunas personas o con las fuerzas aliadas a los países que formaban parte del bloque de los aliados? ¿Cómo hacer? Pues ellos tenían algunas opciones. Si querían utilizar el sistema de comunicación radial, tenían que hacerlo de una manera muy secreta para no ser interceptados. Otra forma de comunicación que utilizaban los noruegos para enviar mensajes a los aliados era a través de las flotas pesqueras, algunos barcos pesqueros que navegaban de manera ilegal entre Inglaterra y Noruega. Y otra, si querían utilizar el sistema postal oficial, pues tenían que hacerlo utilizando algunos códigos, es decir, algunas claves para no ser identificados. Y tenían que ser cuidadosos porque si escribían una carta que demostraba puro símbolo, pues llamaría la atención inmediatamente y podía ser interceptado y las personas, como ya mencioné, encarceladas o muertas. Así que escribían cartas que enviaban desde Noruega a los países aliados o al gobierno de su rey que estaba en Inglaterra, y entonces escribían como si fueran personas reales, dirigidas a personas reales, pero utilizaban algunos códigos secretos para enviar mensajes. Pues miren, esta ilustración es buena porque queremos decir que
estas 7 cartas a las 7 iglesias han sido identificadas por los cristianos a lo largo de la historia como cartas que contienen mensajes justamente secretos. Aparentemente, como si fueran cartas comunes, reales, pero que contenían un mensaje secreto, un mensaje codificado. El comentario más antiguo que se tiene acerca de estas 7 cartas corresponde al siglo III. Es el comentario más antiguo que se tiene y que se ha podido preservar aún hasta nuestros días. Fue escrito por un obispo, el obispo Victorino, de lo que hoy es Eslovenia. Él identificó estas 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis, identificó estas 7 cartas y las 7 iglesias como 7 diferentes tipos de cristianos. Fíjense, esa es la interpretación que este obispo muy temprano, siglo III, tuvo acerca de lo que significaban estas 7 cartas, estas 7 iglesias, cristianos, 7 diferentes tipos de cristianos. No se refiere a un orden cronológico, no se dice si un tipo de cristiano que llegó primero, después otro, no se dice eso, pero sí el obispo identifica a estas 7 cartas de las 7 iglesias como 7 diferentes tipos de cristianos. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde encontramos el mensaje a las 7 iglesias, nos vamos a dar cuenta que el género de mensaje profético usado aquí es diferente al tipo de mensajes proféticos utilizados en otras partes de la Biblia. ¿Qué quiero decir con eso? Si nosotros analizamos, por ejemplo, las profecías de Daniel, vamos a encontrar que el mensaje profético de Apocalipsis 2 y 3 es un género diferente. Es un género diferente, no es el género tradicional común de profecía que podemos encontrar. Y para eso, pues debemos hacer un análisis yendo al texto mismo. Quiero pedirles que por favor tomen su Biblia junto conmigo y vayamos al libro de Daniel para buscar en el capítulo 7, por favor, acompáñenme. Daniel capítulo 7, vamos a tratar de hacer una comparación. Y para eso primero debemos ver rápido Daniel capítulo 7 y luego vamos a ver Apocalipsis capítulo 2. Dice Daniel capítulo 7, versículo 3, voy a abreviar, ustedes saben bien el relato. Daniel ve surgir del mar 4 bestias, dice el versículo 3, 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar. Y empieza la descripción de cada una de ellas. En el versículo 7, cuando llega a la 4ª bestia, a la descripción que hace de la 4ª bestia, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Así que Daniel queda sorprendido por esa 4ª bestia que espantosa y terrible. Y entonces en el versículo 15, den la vuelta por favor, dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Entonces él quería saber qué eran esas bestias, especialmente la 4ª. Y entonces el ángel enviado por Dios responde a la inquietud de Daniel y le dice, versículo 17: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Así que Daniel recibe la respuesta. Surge una bestia, luego viene otra, luego viene otra y otra. Cada una es diferente. Entonces la respuesta que él recibe del ángel, que estas 4 bestias representan 4 reinos, es decir, el desarrollo cronológico de la historia, 4 reinos en la historia. Versículo 18, la historia en esa visión termina de una manera feliz, porque dice el versículo 18: después
después de la cuarta bestia, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo. Así que la historia de esta visión termina de una manera feliz, porque después de esas 4 grandes bestias, después del desarrollo cronológico de estos reinos, los hijos de Dios reciben el reino. Bueno, él no queda todavía muy claro con todas las cosas y pide asistencia porque quiere saber especialmente de la cuarta y de ese cuerno que sale de allí. Versículo 23, el ángel le dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Así que no tiene por qué dudar qué representan. Son reinos cronológicos en la historia, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ese cuerno pequeño que habla palabras contra el Altísimo, que piensa cambiar los tiempos y la ley, bueno, será un reino también que sale de la cuarta bestia. Bueno, pues hasta aquí podemos tener una interpretación clara de parte del ángel enviado de lo que significan esas 4 bestias. Entonces, en Daniel capítulo 7 encontramos un desarrollo cronológico de la historia. Ahora la pregunta, hermanos, que tenemos es que si nosotros comparamos Daniel capítulo 7 con Apocalipsis capítulo 2 y 3, la pregunta ¿es lo mismo? ¿Encontramos allí en Apocalipsis 2 y 3 un orden cronológico o no? ¿O podemos identificar estas cartas como cartas literales? Nada de simbolismo, son cartas reales, literales, dirigidas por un anciano, un pastor, a su congregación local. Pues para eso tendríamos entonces que analizar estas cartas para ver si realmente son un mensaje codificado acerca del futuro o no lo son. Entonces debemos hacer esa comparación, y para hacer esa comparación ya leímos algunos pasajes de Daniel capítulo 7 y no hay duda, hay un desarrollo cronológico, ¿verdad?, de la historia. Ahora tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 2. Por favor, vayamos ahí al final de nuestra Biblia y encontremos Apocalipsis capítulo 2. Por si alguna persona en el lugar en donde está en este momento no tiene su Biblia, yo voy a proyectarla aquí, voy a proyectar ese pasaje. Dice el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahí está el primer versículo. Versículo 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y entonces vayamos al versículo 6 y el versículo 7. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que pueden ustedes notar que la forma de relato y presentación de estos mensajes proféticos son diferentes a la forma cronológica de la historia que encontramos en Daniel capítulo 7.
¿O les parece que son iguales? ¿Notan que hay diferencia? Porque no encontramos aquí una descripción cronológica. Encontramos más bien como si fuera el relato de un pastor que le escribe a una congregación. Pero entonces la pregunta ¿es una carta literal o es una carta con un mensaje codificado? Pues miren, las siguientes cartas, esta fue la primera de Éfeso, dirigida a la iglesia de Éfeso, y de allí sigue pues el mensaje a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y el mensaje prácticamente es el mismo. Varían entonces en cuanto a, es decir, las cartas son similares, pero el mensaje es diferente y los consejos también. Los consejos varían. Diferente de los mensajes consecutivos de Daniel. Son diferentes. No se observa un orden cronológico. Aunque una iglesia sigue a la otra, no pareciera que haya una cronología. ¿Qué quiero decir con eso? Que necesariamente una iglesia sucede a la otra. Las 7 cartas de Apocalipsis parecen ser más bien profecías simbólicas acerca del futuro. Eso es lo que más bien parecen ser. Suena más bien a predicciones, ¿verdad? Predicciones codificadas que a cartas literales a congregaciones locales específicas. Cuando nosotros leemos las cartas primera y segunda de Pedro y Juan, nos preguntamos si son también las cartas de Apocalipsis 2 y 3 similares a las cartas conocidas como las cartas pastorales. ¿Son iguales? Pues también decimos que no. Así que estamos en un problema, porque Apocalipsis 2 y 3, estas 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias, no parecen ser un mensaje profético cronológico como fueron las visiones de Daniel en el capítulo 7, a esas 4 bestias. Así que no se parece mucho a ese desarrollo cronológico. Pero también, cuando comparamos estas cartas a las 7 iglesias, las comparamos con otras cartas pastorales, pues tampoco se parecen, son diferentes. Porque, por ejemplo, cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, dirigidas a la iglesia de Corinto, a los romanos, cuando leemos las cartas del apóstol Pedro, esas sí tienen un sabor de cartas pastorales, dirigidas a una congregación local. Estas cartas de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 tienen más bien símbolos. Y voy a ponerles algunos ejemplos aquí. Tienen algunos símbolos. No son esas cartas literales como las del apóstol Pablo y las del apóstol Pedro. Estas son diferentes. Miren, algunas expresiones. Uno que camina entre los 7 candeleros. ¿Cómo es eso? Uno que camina entre los 7 candeleros. El que venza le daré a comer del maná escondido. Otra expresión que encontramos en las cartas. Le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Hay en estas cartas declaraciones que parecen ser o tener un significado más allá de lo que está escrito. Así que vean, estas cartas de Apocalipsis 2 y 3 no se parecen al tipo de profecía que encontramos en esa cronología de Daniel, de las 4 bestias. No parece ser así un orden cronológico. Tampoco se parecen a cartas pastorales tradicionales. Estas tienen algunas frases simbólicas que nos hacen pensar que realmente son cartas que aparentemente fueran cartas reales, literales, pero que tienen un mensaje codificado. Otro hecho importante es que debemos tomar en cuenta es que en estas cartas falta información de algunos otros lugares. Por ejemplo, si realmente estas 7 cartas
quisieran referirse a 7 lugares específicos, uno se pregunta, ¿y por qué no se mencionan otras, como por ejemplo Colosas e Herápolis, que desempeñaron una parte importante en la historia de la iglesia cristiana de los primeros siglos? ¿Por qué no se mencionan? Parece entonces que el número 7 es intencional, más que casual. Parece que el número 7 entonces es intencional. Estas 7 iglesias entonces de Apocalipsis representan a la iglesia en su totalidad. Representan a la iglesia en su totalidad. Miren, el número 7 en la Biblia tiene un valor simbólico y en el libro de Apocalipsis también tiene un valor simbólico. El número 7 normalmente ha representado totalidad y perfección. Por lo tanto, se piensa que estas cartas de de Apocalipsis capítulo 2 y 3, estas cartas dirigidas a las 7 iglesias, representa a la iglesia cristiana en su totalidad. Había pueblos antiguos como los sumerios, los babilonios, los cananeos, los israelitas, que ya le daban al número 7 ese simbolismo de totalidad y de perfección. No fue un asunto particular israelita, sino que ya en pueblos antiguos el número 7 tenía un simbolismo de totalidad y de perfección. Y hablando acerca del número 7, pues miren, en el Nuevo Testamento se menciona 88 veces el número 7. Así que vean que hay una intencionalidad en la Biblia. Pero 55 de esas 88 se mencionan o están registradas en el libro de Apocalipsis. Ustedes han de recordar, por ejemplo, los 7 candeleros, las 7 iglesias, los 7 sellos, los 7 ángeles, los 7 espíritus, las 7 plagas, los 7 cuernos, los 7 montes. Así que el número 7 en la Biblia ocupa un lugar especial, es un número simbólico. En el Nuevo Testamento 88 veces se lo menciona, 55 de ellas están en el libro de Apocalipsis. Y pues bueno, aquí está una de esas referencias en Apocalipsis 2 y 3, que es el pasaje que nos ocupa en esta noche. Hay varios elementos entonces que nos dan la idea de que estas 7 cartas, más que ser cartas reales, literales, específicas, eran cartas con un mensaje codificado, es decir, un mensaje simbólico. Hay algunas expresiones que también nos ayudan a entender el carácter simbólico de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Expresiones como esa: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Parece que esto no es literal, sino parece ser algo, es decir, que incluye o abarca a una audiencia mayor de a quien está dirigido el mensaje. En algunas expresiones de Apocalipsis 2 y 3 se utiliza el que tiene oído para oír. Oiga, entonces la intención aquí, al parecer, es que no tan solo preste atención a aquellos a quienes está dirigida esta carta específica, sino que tiene un carácter simbólico más abarcante. Por eso el número 7, la totalidad de la iglesia. Otra de las cosas que nos hace pensar en el carácter simbólico de las cartas a las 7 iglesias es que, por ejemplo, el mensaje a Teatira, la 4ª iglesia, en el capítulo 2, versículo 23, dice literalmente lo siguiente: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias, es decir, aquí se menciona todas las iglesias. Hay un mensaje más allá, hay una intencionalidad de que no es o no se refiere a un lugar específico, sino que se desea pueda tener un alcance mayor. Ahora, la dificultad que entonces encontramos en estas 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias es que estas 7 cartas no son predicciones tan obvias como lo que encontramos en Daniel,
donde además de que el ángel con toda claridad le dice, son reinos que sucederán y después de este vendrá esto, no es exactamente así. Tampoco son cartas pastorales como las que ya mencionamos del apóstol Pablo a los romanos, a los corintios, tampoco las cartas del apóstol Pedro, parece que son diferentes. Así que por eso hay aparentemente allí una dificultad. Entonces, necesitamos la ayuda de algún experto, de algún erudito que nos pueda facilitar el entendimiento, el análisis de estas cartas. Afortunadamente, en nuestra iglesia tenemos a varios de estos eruditos a los que podemos acudir. Tenemos al doctor Jacques Ducan, tenemos también a Ranko Stefanovic, tenemos a otros como por ejemplo Sherlock Holmes, y especialmente él, un pastor noruego que hizo su maestría, su doctorado en la Universidad de Andrews y se ha especializado en el libro de Apocalipsis. Entonces él ha hecho estudios muy especiales y he tomado parte de su estudio para hablar específicamente de estos dos capítulos de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, que representan estas 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias. Y entonces él tiene para nosotros allí algunos argumentos importantes para nosotros que nos ayudan a entender el carácter simbólico codificado de estas 7 cartas. En primer lugar, él dice que el lenguaje del Apocalipsis de Juan es muy simbólico. Así, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis encontramos muchos símbolos. Así que, ¿por qué no el capítulo 2 y el capítulo 3, más que literal, más que iglesias literales, por qué no es simbólico? Si el resto del capítulo, el resto del libro es altamente simbólico. Así que este es un argumento para favorecer la interpretación simbólica de estas 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias. Otra de las cosas que nos menciona el doctor Sherlock Holmes es que hay un número de alusiones a Daniel en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis hay muchas referencias a Daniel y entonces en Daniel encontramos un desarrollo cronológico de la historia. Así que este es otro argumento. Si en el libro de Apocalipsis hay referencias constantes, varias, al libro de Daniel, que es un libro donde se presenta el carácter de la profecía tradicional, de la cronología, de la historia, entonces, ¿por qué no entender que estos 2 capítulos son así? Un tercer argumento que nos presenta el doctor Holmes es que Juan usa un lenguaje predictivo en las 7 iglesias. Es decir, si nosotros vemos Apocalipsis, por favor, una vez más, veamos el capítulo 2, donde aparece el mensaje, el versículo 10, cuando le habla a la iglesia de Esmirna, dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Así que el lenguaje es predictivo, es una predicción, es una profecía hacia el futuro. No temas en nada lo que vas a padecer. Y eso se menciona también en el capítulo 3, versículo 10, en otras partes. Hay un lenguaje predictivo, futuro, hablando acerca de las cosas que van a suceder adelante. Dice el versículo 10 del capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Carácter predictivo, futuro, no presente del momento del mensaje, sino un carácter predictivo. Así que este es otro argumento para entender o para pensar que estas cartas de Apocalipsis 2 y 3, dirigidas a las 7 iglesias, son de carácter simbólico, ¿no? Un cuarto argumento es el que encontramos
en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice allí la Escritura en el mensaje a Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. Ya mencionamos el carácter predictivo. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Si esto fuera literal, pues gracias daríamos a Dios de que el periodo de persecución que hubo hubiera sido corto, 10 días, ¿se imaginan? Pues sería bastante, un mensaje demasiado feliz, que sería muy poco el tiempo de prueba. Pero sabemos que la persecución en los siglos posteriores, 2, 3, 4, que sufrió la iglesia cristiana en la Edad Media, también fueron muchos años de persecución y lo que vendrá. Así que aquí entendemos que hay un simbolismo. Esos 10 días no son días literales. Tenemos una quinta clave, que son justamente las claves sobre la progresión de tiempo que encontramos, por ejemplo, en estas cartas. En Éfeso, por ejemplo, fíjense algo muy interesante. Hay algunas claves en la progresión de tiempo de estas 7 cartas a las 7 iglesias. Por lo tanto, entendemos que hay también una cronología de tiempo. ¿Cuáles son esas claves? La primera de ellas es que en la primera carta a la primera iglesia, a Éfeso, se menciona, y es el único lugar donde se menciona a los apóstoles. Capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras, es la primera iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pues, curiosamente, el término apóstol es el que refiere a los apóstoles, a la iglesia apostólica, la primera iglesia, esa iglesia pura, esa iglesia del primer amor, esa iglesia que salió a evangelizar, pero no se utiliza en ninguna otra parte. Así que hay una clave allí de referencia a cronología de tiempo, se utiliza allí solamente. Y curiosamente también, seguramente providencialmente, hay otra referencia en la iglesia a Filadelfia. Vayamos al capítulo 3. Capítulo 3 dice el versículo: al que venciere, versículo 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero específicamente el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Fíjense, esta expresión que no se dice ni en la primera carta, ni en la segunda, ni en la tercera, las iglesias, se le dice a la iglesia de Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia se le dice: he aquí, yo vengo pronto. ¿Cuál es la iglesia que sigue a la iglesia de Filadelfia? La de la Odisea. Y es el periodo que nosotros vivimos, es el tiempo del fin. Así que durante el periodo de la iglesia de Filadelfia se dice: he aquí, el Señor manda su mensaje a través de su ángel: he aquí, yo vengo pronto. Vean que estas claves de la cronología, al principio, en la primera, apóstoles, no se menciona otra vez. Y luego, aquí, a la iglesia de Filadelfia se le dice: he aquí, yo vengo pronto. La que sigue es esta: estamos en el tiempo del fin. Así que estas claves nos ayudan a entender el carácter simbólico de estas cartas a las 7 iglesias.
Otra cosa que es importante que nosotros podamos ver es que Juan no es el único que utiliza extrayendo lugares geográficos para la aplicación de una profecía. No es el único que lo hace. Y digo esto porque él empieza en su descripción de estas 7 cartas a las 7 iglesias, empieza con Éfeso, que geográficamente era la iglesia más cercana a Patmos, donde él recibió la revelación. Empieza con esa iglesia. Algunos le han llamado a esto la ruta de un viajero, porque parece que esos lugares que son mencionados en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, parece un corredor, parece un orden geográfico como son mencionados. Y ya dijimos que no son todos, pero estas fueron elegidas no tan solo por su ubicación geográfica, sino por su simbolismo. Pero ya dije que no fue el único. Miqueas también utiliza, por ejemplo, las iglesias, los lugares de Palestina para dar sus mensajes proféticos. No es el único que lo hace. Lo hace también Daniel, cuando habla del norte y del sur para referir a esos lugares geográficos. Así que Juan no es el único que utiliza ubicaciones geográficas para dar un mensaje profético. Cada una de estas cartas, hermanos, empieza con una hermosa descripción de Dios, de Jesús. Y me gustaría que ahora nosotros pudiéramos ver, por ejemplo, Éfeso, que es la primera. ¿Cómo describe cada una de estas cartas a Jesús? En Éfeso, la primera, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Qué bonita descripción de Jesús, que está caminando en medio de su pueblo, cuidando a su iglesia. Una relación cercana de Jesús con su iglesia. Por eso, cuando Él ascendía a los cielos después de la resurrección, le dijo a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces en esta visión, en esta descripción que se hace de la primera, se lo mira a Jesús caminando en medio de su pueblo. En Esmirna se lo describe como el primero y el postrero, el que estuvo muerto pero que vivió. Y entonces utiliza la frase yo conozco. Y es que, queridos hermanos, Jesús conoce perfectamente a su iglesia. Jesús nos conoce perfectamente a nosotros. Él tiene un conocimiento exacto. Miren que uno puede dar una impresión a las personas, a otras personas diferentes. Se dice que los que mejor nos conocen son los que están cerca de nosotros, nuestra familia, a quien no podemos engañar. La familia sabe de nuestros defectos, sabe de nuestras debilidades, sabe también de nuestras fortalezas. Pero en términos generales, los demás conocen aquellas áreas de nosotros que nosotros les damos a conocer. Pero el que nos conoce perfectamente es Jesús. Y ese conocimiento que Él tiene de nosotros no es un conocimiento para condenación, sino para salvación. Él se conmueve de nuestras debilidades, extiende su mano para nosotros y nos ayuda. En relación a la carta dirigida a la iglesia de Pérgamo, se describe ahí a Jesús como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y nuevamente dice, yo conozco. En el caso de Tiatira, se lo describe el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies. Una visión que limpia y escudriña y conoce todas las cosas. Por eso la Escritura dice que nada hay oculto que el Padre no lo pueda saber. Él conoce todo, Él es omnipotente, Jesús es omnipotente. En Sardis, la descripción que se hace de Jesús, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, es decir, la omnipotencia y la omnipresencia
de Jesús para escuchar a sus hijos en cualquier parte y en cualquier momento. Me gusta el caso de Filadelfia, la descripción que se hace allí de Jesús en Filadelfia. Esto dice el santo, es decir, aquel que nunca ha pecado. Porque miren, cuando alguien dice algo, pues podemos ponerlo en tela de juicio. Si yo soy pecador, como todos los seres humanos, pues bueno, puedo no tener toda la verdad. Pero Jesús, porque así empieza el relato, esto dice el santo, el verdadero, el que nunca ha mentido, así se lo describe a Jesús. Y luego dice algo muy interesante en el versículo 7, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso quiere decir, queridos hermanos, que Jesús posee una llave poderosa, que nadie tiene, solo Él, que puede abrir cualquier puerta que ahora esté cerrada y puede cerrar cualquier puerta que ahora esté abierta. Así que confía, por más difícil que parezca, por imposible que parezca. Si tú has clamado hace mucho tiempo por algo y te parece que los cielos están cerrados con una enorme cadena, una enorme puerta que nadie escucha, no pienses así. Jesús tiene una llave que puede abrir cualquier puerta que ahora te parece a ti imposible. No hayas cómo, no hay forma de pensar que hay alguna solución. Pues Jesús, dice la sierva del Señor, que si nosotros pudiéramos ver el fin desde el principio, si se descorriera el velo y entonces Jesús nos llamara y nos dijera, mira, ven, asómate y mira, y pudiéramos ver el fin desde el principio, diríamos, oh Señor, qué bueno eres tú. También la sierva del Señor dice que cuando todas nuestras puertas se cierran, están agotadas, en ese momento, cuando ya todo parece que se acabó, en ese momento, cuando ya tú buscaste por todas partes, gastaste, invertiste y nada se ha solucionado, en ese momento Jesús tiene 1000 maneras, no una ni dos, 1000 maneras para solucionar nuestros problemas, de los cuales nosotros no sabemos ninguna. Amén. Así es, nuestro Jesús tiene una llave poderosa. Y entonces, nuestra iglesia, la iglesia de la Odisea, miren la descripción que se hace de Jesús, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Así que, hermanos, en estas cartas, el telón de la condición de la iglesia cristiana se levanta y entonces podemos ver, lamentablemente, en estas 7 cartas, que la iglesia cristiana está pasando por una crisis perturbadora. Cada carta contiene un trasfondo profético y un mensaje pastoral. No voy a leer todas, solamente voy a leer una. Por ejemplo, Éfeso, cuyo nombre significa deseable. El problema de Éfeso, la primera iglesia, que la iglesia apostólica, es que esta iglesia perdió su primer amor, se había extinguido y por lo tanto había sido regado. Dice aquí, has dejado tu primer amor. Entonces el ángel asocia las advertencias con las exhortaciones, porque le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero. Arrepiéntete, es un llamado cariñoso. Yo te conozco, mira, tu problema es este. Saben, queridos hermanos, que uno puede tener una visión distorsionada acerca de uno mismo. Si a mí me preguntan acerca de los demás, yo les puedo decir con claridad. Si alguien me dice, oye, ¿cómo es fulano? Mira, es así, así, así. Pero de mí mismo, yo no soy capaz de tener una visión clara de mi condición. Porque dice Jeremías que el corazón del ser humano es engañoso y perverso más que todas las cosas. Así que normalmente uno tiene una visión distorsionada. Los demás están mal, pero yo no. Los demás están por un camino equivocado, pero yo no.
Es que él tuvo la culpa, pero yo no. Pero los demás pueden ver acerca de mi condición con claridad. Pues Jesús tiene una visión clara de nosotros. Y una de las cosas que dice es: has perdido tu primer amor. Arrepiéntete. Haz las primeras obras. Porque si no, va a ser una experiencia triste. Voy a quitar tu candelero de su lugar. En Esmirna, son las únicas dos. En Esmirna, que significa rica en fe, esta carta y esta iglesia evoca al tiempo de las persecuciones. Qué terrible sufrimiento durante esa época. Fue durante los siglos II y III, el tiempo cuando la iglesia era pobre en bienes de este mundo, pero era rica en fe. ¿Y cómo pudieron enfrentar tantas cosas? Si usted lee los relatos de los mártires, una cosa impresionante. Eran echados a las bestias, eran descuartizados, y ellos morían cantando y alabando a Dios. Pero contrasta la condición de la iglesia nuestra, porque la iglesia de Esmirna era pobre en bienes de este mundo, pero era rica en fe. Y la descripción de esta iglesia que hace Juan, de acuerdo a lo que vio, es que la iglesia de la Odisea dice todo lo contrario. Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Pero la opinión de Dios es diferente. Tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Así que una situación contrastante entre la iglesia de Esmirna, la iglesia de la persecución, y la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea, la iglesia de este tiempo. Así que, hermanos, estas 7 cartas a las 7 iglesias parecen ser mensajes codificados acerca del futuro. Eso es lo mejor. Así, no parecen ser cartas literales. Parecen ser cartas como si fueran literales, pero que tienen un mensaje codificado acerca del futuro. Entonces, predicciones de periodos históricos de la historia de la iglesia cristiana. Eso es lo que más parece. Cada una contiene un mensaje, una amonestación y una promesa. Pero saben, hermanos, el mensaje de las 7 cartas a las 7 iglesias son mensajes para nosotros. Quiero terminar esta noche leyendo para ustedes ese pasaje conocido, pero que no por conocido deja de tener un mensaje significativo para nosotros. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Se pueden imaginar una cena en casa con Jesús? Esa será una cena especial. Tener a Jesús como invitado en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro hogar, no tiene comparación. Porque si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero invitarte, hermano querido, hermana, para que abras tu corazón. El libro de Apocalipsis es un libro en donde la persona de Jesús es central. Su mensaje es un mensaje de amor. Por eso estoy presentando esto, porque es una visión evangélica, buenas nuevas. Jesús, con tierno amor, dice: aquí estoy, tocando a la puerta de tu corazón. Si abres, daré muchas bendiciones. Es mi deseo y mi oración que empieces a experimentar, si no has experimentado eso, y si ya lo has hecho, y de seguro que sí, que pueda ir en crescendo, como dicen los italianos, que pueda ir en crecimiento esta relación de amor, de esperanza, de seguridad, de dirección, y en nuestro Señor Jesucristo. Si lo hacemos, estos pasajes de la Escritura tendrán una significación muy particular para cada uno de nosotros. Mi deseo es que el Señor le bendiga
que tenga una noche muy feliz en compañía de sus seres queridos. Cuídense, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Esperamos que mañana vuelvan a conectarse todos. Inviten a sus amigos para que escuchen estos temas. Es fácil. Busquen en YouTube CSC Ministerio Hispano y estarán conectándose cada noche. Esperamos que mañana otra vez estemos aquí a la misma hora, a las 7:30 en Colorado, a las 8:30 en el área del centro, en los estados del centro de Kansas, Nebraska, Iowa, Missouri, South Dakota, y esperamos que se conecten. Vamos a orar y pedir que Dios bendiga a todos esta noche. Gracias, Padre, por el mensaje que tuvimos esta noche. Tu bendición sea con cada uno de mis hermanos, que todos descansemos en tus brazos. Pedimos que mañana volvamos otra vez a escuchar tu palabra. Bendícenos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches para todos mis hermanos. Dios les bendiga.